socialismo nunca ha funcionado. Seguro has escuchado esa frase. En la tele, en el colegio, en comentarios durante alguna cena familiar. Flota en el aire como si fuera sentido común, incuestionable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué realmente significa funcionar? Cuando decimos que un sistema funciona, nos referimos a criterios objetivos y verificables, no a consignas morales ni a buenas intenciones. Un sistema funciona si mejora sostenidamente la calidad de vida de la mayoría, si produce riqueza suficiente, si asigna recursos de manera eficiente, si incentiva la innovación, si reduce la pobreza real, no solo estadística, y si lo hace sin recurrir a la coerción represiva o al éxodo masivo de su población. Estados Unidos bombardeó Venezuela. Y no fue un error, no fue un exceso ni una operación especial. Fue una agresión militar ilegal y deliberada. Y por eso hoy vamos a decir algo que muchos no se atreven a decir. Aquí no hay dos bandos iguales ni hay dos malos. Quien repita eso, quien relativice una invasión, quien pida neutralidad frente a bombas, muerte y secuestros, está del lado del agresor. Falso. Primeramente, decir que Estados Unidos bombardeó Venezuela y que fue una agresión ilegal parte de una simplificación engañosa. No hubo un bombardeo indiscriminado contra Venezuela, ni mucho menos una invasión clásica, sino una operación puntual y dirigida contra un objetivo específico, donde operaba un régimen de facto, encabezado por un dictador que usurpó el poder mediante elecciones fraudulentas, careciendo ya desde ese punto de toda legitimidad democrática. Reducir el hecho a una agresión imperialista ignora que la legalidad internacional no es binaria y que existen debates jurídicos cuando se trata de acciones contra redes criminales transnacionales lideradas por autoridades no legítimas. En síntesis, no fue un bombardeo a Venezuela como nación soberana, sino una acción focalizada contra un poder usurpador. Por otro lado, este propagandista acusa de relativizar la agresión y de apoyar secuestros y muertes a quienes respaldan la intervención. Pero lo hace con una desfachatez monumental. Habla como si el chavismo hubiese sido una ONG de derechos humanos. Resulta curioso que ahora le preocupe el secuestro cuando el régimen de Maduro secuestró a un país entero, encarceló opositores, desapareció disidentes, torturó estudiantes, asesinó manifestantes y gobernó durante años con colectivos armados y fuerzas represivas. Quienes relativizaron la violencia son justamente sujetos como este propagandista. En un momento de violencia abierta y criminal contra el pueblo venezolano, el silencio no es prudencia. El silencio es complicidad. Fueron ustedes los cómplices silenciosos mientras el régimen masacraba, reprimía y hundía en la miseria al pueblo venezolano. Callaron frente a los presos políticos, justificaron el fraude y relativizaron el hambre y la violencia. Ahora recién parecen haber recuperado la voz, pero no para defender a las víctimas, sino para proteger sus intereses y a sus aliados caídos. Ese silencio de ayer los delata más que cualquier discurso de hoy. La madrugada del 3 de enero de 2026, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira y barrios residenciales en Caracas. Además, instalaciones militares en Miranda, Aragua y La Guaira. Misiles disparados desde helicópteros estadounidenses mataron soldados y civiles. Dejaron zonas enteras sin electricidad y sembraron el terror en la población. Horas después, Donald Trump anunció con cinismo que fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. El secuestro, porque eso fue de un jefe de Estado soberano, no es justicia internacional, es piratería imperial. Nuevamente, y para que quede absolutamente claro, Maduro no era un jefe de Estado soberano. Afirmar eso es una burla cínica contra el pueblo venezolano que perdió su soberanía real cuando el régimen chavista secuestró las instituciones, robó elecciones y sustituyó la voluntad popular por la imposición y la represión. No se puede hablar de soberanía nacional cuando un régimen usurpa el poder y gobierna contra su propia gente. Además, Donald Trump también dijo que va a dirigir el país hasta que puedan hacer una transición segura. Y esto no es una metáfora, no es retórica, es imperialismo en su estado más puro. Para millones de venezolanos, que Trump lidere y supervise el proceso de transición en Venezuela representa una garantía frente al riesgo de una transición débil que permita a la tiranía chavista recomponerse y retomar el poder con más fuerza. Tras años de autoritarismo, miseria y represión, existe el temor legítimo de que sin una presión firme y clara, los responsables del colapso del país continúen pisoteando los derechos del pueblo venezolano y frustrando una verdadera salida democrática. Ni siquiera lo ha ocultado, lo ha dicho con claridad brutal. El objetivo es apoderarse de los recursos de Venezuela y reafirmar la dominación de Estados Unidos sobre nuestra América.
Quienes realmente se apoderaron de los recursos de Venezuela fueron el régimen chavista y sus aliados internacionales, Cuba, China, Irán y Rusia, que se beneficiaron del petróleo y de las riquezas a cambio de sostener una dictadura basada en la represión, el control y el hambre, mientras una élite corrupta negociaba el patrimonio nacional para perpetuarse en el poder. El pueblo venezolano fue sistemáticamente excluido de cualquier beneficio, empobrecido y condenado a una crisis humanitaria sin precedentes. En todos estos años de tiranía, los recursos de Venezuela nunca estuvieron al servicio de su gente, y mucho menos el petróleo. La vieja doctrina Monroe, reciclada y militarizada, volvió a operar con misiles sobre Caracas. Es la idea colonial que Estados Unidos impuso desde el siglo XIX para decirle al mundo, y sobre todo a América Latina, este continente es nuestro patio trasero. No para protegerlo, para controlarlo. Es la doctrina que justifica golpes de Estado, invasiones, bloqueos y dictaduras, siempre con la misma excusa: defender la libertad y la democracia. Usar el argumento de la doctrina Monroe en Venezuela es una simplificación histórica y política. La doctrina original de 1823 buscaba impedir la colonización europea en América, no justificar el control ni la explotación de países del hemisferio. En el caso venezolano, las acciones tomadas se explican por la ruptura del orden democrático, violaciones masivas de derechos humanos, vínculos con el narcotráfico y la injerencia de potencias extrahemisféricas, no por una pretensión colonial. Usar la doctrina Monroe como eslogan sirve más como relato ideológico que como un análisis serio del contexto real de Venezuela. Pero hoy ya no se disfraza, ya no necesita embajadas ni comunicados. Ahora se aplica con misiles, secuestros y bombardeos. Y que nadie se engañe, esto no es un hecho aislado. Es la continuidad de una política de cambio de régimen, de bloqueos, de asfixia económica, que va de Caracas a La Habana y más allá. Es un ataque directo al principio más básico del derecho internacional, la soberanía de los pueblos. Como señalé anteriormente, no puede existir soberanía donde no se respeta la voluntad del pueblo, y en Venezuela eso dejó de ocurrir cuando se realizaron unas elecciones ampliamente cuestionadas por irregularidades y falta de transparencia. Por otro lado, la crisis venezolana no fue causada por las sanciones ni por un supuesto bloqueo, porque el colapso económico comenzó años antes de que éstas se aplicaran, producto de la corrupción, la destrucción de PDVSA, el control estatal, el despilfarro y la eliminación de instituciones bajo el chavismo. Las sanciones agravaron una economía ya destruida, pero no la originaron. Culparlas de todo es narrativa conveniente para el régimen y la izquierda, que busca ocultar la responsabilidad directa de quienes saquearon Venezuela. Y es una amenaza para toda América Latina. El imperialismo no es una palabra vacía, no es una opinión, no es un término para hacerse el radical en redes sociales. El imperialismo es un sistema. Es cuando un puñado de países ricos vive de saquear, controlar y someter al resto del mundo. No porque sean malos, sino porque su capitalismo no sobrevive sin hacerlo. Imperialismo es controlar recursos ajenos, imponer deudas, condiciones, bloqueos, sancionar economías, decidir quién gobierna y quién cae. Y cuando eso no alcanza, usar bombas. Eso es lo que estamos viendo hoy en Venezuela. La idea de que el capitalismo solo sobrevive mediante el imperialismo, el saqueo y la imposición de gobiernos es la clásica narrativa ideológica de la izquierda. No es una verdad económica demostrada. El imperialismo clásico existió, pero no define ni explica el funcionamiento del capitalismo moderno, que se sostiene principalmente en comercio, innovación y productividad, no en la ocupación y el robo de recursos. Además, prácticas como sanciones, presión política o endeudamiento no son exclusivas del capitalismo y han sido usadas por regímenes socialistas y autoritarios con igual o mayor brutalidad. Culpar al imperialismo de todos los fracasos sirve para ocultar la responsabilidad interna de gobiernos corruptos, incompetentes y represivos, y para negar que muchos países se hundieron sin necesidad de bombas externas, sino por sus propias decisiones. Y esto no empezó en la madrugada del 3 de enero. Venezuela lleva años bajo bloqueo financiero, asfixia petrolera, robo de activos, sabotaje económico, intentos de golpe, presidentes inventados desde el exterior. Todo con una sola lógica: quebrar al país para quedarse con sus recursos. Y otra vez sale el cuento del supuesto bloqueo. En Venezuela no hubo un bloqueo total. Lo que hubo fueron sanciones específicas, principalmente sobre funcionarios, sectores estatales y la industria petrolera. Pero esas sanciones no fueron la causa de la crisis económica. La economía venezolana ya estaba en caída años antes debido a décadas de malas decisiones económicas, corrupción endémica y destrucción de instituciones como PDVSA, que llevaron a la caída de la producción petrolera y al colapso del ingreso estatal. Las sanciones agravaron una situación que ya era catastrófica, pero no la originaron, algo que reconocen incluso analistas independientes. La crisis se gestó mucho antes de que Estados Unidos impusiera medidas, y estas solo acentuaron problemas preexistentes en lugar de crearlos de la nada. Esa insistencia en atribuirlo todo a un supuesto bloqueo es parte de las falacias típicas que la izquierda repite mecánicamente para alimentar una narrativa dogmática, desviando la atención de las verdaderas causas internas.
Yo no defiendo prácticas imperialistas, pero sí rechazo cuando se usa esa etiqueta para construir una narrativa conveniente llena de distorsiones, en vez de enfrentar la realidad dura que desmiente esas versiones simplistas y autoexculpatorias. Y así, el video continúa bajo las mismas consignas repetitivas que usan los zurdos, como bloqueos, invasión, saqueo, o sea, culpar a otros de sus propios fracasos. Revisando un poco, me llamó la atención este otro contenido de este mismo youtuber. Veamos. El socialismo nunca ha funcionado. Seguro has escuchado esa frase. En la tele, en el colegio, en comentarios durante alguna cena familiar. Flota en el aire como si fuera sentido común, incuestionable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué realmente significa funcionar? Cuando decimos que un sistema funciona, nos referimos a criterios objetivos y verificables, no a consignas morales ni a buenas intenciones. Un sistema funciona si mejora sostenidamente la calidad de vida de la mayoría, si produce riqueza suficiente, si asigna recursos de manera eficiente, si incentiva la innovación, si reduce la pobreza real, no solo estadística, y si lo hace sin recurrir a la coerción represiva o al éxodo masivo de su población. Entonces, bajo estos criterios básicos, el socialismo no funciona porque, cuando se ha aplicado de forma estructural, ha producido sistemáticamente escasez, baja productividad, dependencia del Estado, colapso fiscal, pérdida de libertades y emigración masiva. No es una anomalía ni un caso mal aplicado, es un patrón repetitivo en distintos países, culturas y épocas. La pregunta, ¿qué significa funcionar?, no es profunda, es una estrategia de evasión. Si un sistema necesita redefinir indefinidamente el concepto de éxito para no hacerse cargo de sus resultados reales, entonces ya tenemos la respuesta. Ningún ingeniero dice que un puente funciona si se cae, alegando que su propósito verdadero era generar conciencia social. Un sistema no funciona por lo que promete, sino por lo que entrega, y el socialismo, allí donde ha pasado de la teoría al poder, ha entregado menos prosperidad, menos libertad y más miseria. ¿Por qué cuando una economía capitalista se hunde se le culpa al gobierno, pero cuando una economía socialista tiene problemas es culpa de toda la idea? ¿Por qué comparamos a países como Vietnam, bombardeado, bloqueado, mutilado, con Suiza? ¿Por qué nadie te cuenta cómo estaban esos países antes del socialismo? Te pongo un ejemplo para romper tu propia narrativa. Ya que hablamos de Venezuela, usémosla de ejemplo. Antes del socialismo, Venezuela era uno de los países más prósperos de América Latina, con altos niveles de ingreso, fuerte clase media y una economía integrada al mundo. No por casualidad se le llamaba la Arabia Saudita del continente. Ese progreso no surgió de la nada, fue resultado de décadas de acumulación de capital, instituciones relativamente estables y apertura económica. Todo ello comenzó a desmoronarse cuando el socialismo fue presentado bajo un discurso emocional, moralista y aparentemente redentor, vendido como justicia social, soberanía y dignidad. Muchos compraron el relato sin comprender el costo de destruir los incentivos, la propiedad privada y el Estado de Derecho. El resultado está a la vista: empobrecimiento masivo, colapso productivo, dependencia estatal y la mayor crisis migratoria de la historia reciente de la región. Hay un viejo proverbio que lo resume con precisión: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos buenos, los tiempos buenos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Algo muy similar ocurrió en Venezuela. Una generación que no vio el esfuerzo que costó construir la prosperidad terminó dilapidándola en tiempo récord, creyendo que la riqueza era permanente y que podía redistribuirse sin consecuencias. El socialismo no creó nada nuevo, simplemente consumió el capital económico, institucional y moral acumulado, hasta dejar al país sin bases para sostenerse. Ese es el ejemplo que te pongo. Que si miramos desde el punto de partida, el socialismo mejoró cada indicador de vida: salud, educación, esperanza de vida, dignidad. Porque tal vez el problema no es que no funcionó, sino que sí funcionó para los de abajo. Y eso para algunos es imperdonable. Desde ciertos sectores de la izquierda se sostiene la idea de que al capitalismo le conviene mantener a la población en la pobreza. Sin embargo, este planteamiento resulta conceptualmente contradictorio, incluso desde una perspectiva estrictamente utilitarista. El capitalismo necesita consumidores con capacidad adquisitiva para funcionar. Sin personas que puedan comprar, vender, invertir y demandar bienes y servicios, no existe mercado. Y sin mercado, el capitalismo se paraliza. La pobreza masiva no dinamiza la economía, la asfixia. En contraposición a esto, en el socialismo, la pobreza no es un efecto colateral, sino una condición funcional del sistema. Sus propios líderes han reconocido que la dependencia económica del Estado es clave para la estabilidad política del proyecto socialista. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender
en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Un ciudadano que deja de ser pobre, que progresa y alcanza autonomía económica, tiende a reclamar libertades individuales, propiedad y pluralismo, alejándose naturalmente del discurso colectivista. Por ello, el socialismo requiere de una población empobrecida y dependiente para sostener su hegemonía ideológica. Analizando fríamente, la pobreza es disfuncional para el capitalismo, pero políticamente conveniente para el socialismo. Mientras el primero necesita movilidad social y expansión del consumo, el segundo se sostiene en la precariedad como mecanismo de control. Un rasgo recurrente del discurso de la izquierda es la victimización sistemática como coartada política. Frente a cada fracaso económico, social o institucional, el guión es siempre el mismo: bloqueos, sanciones, imperialismo, invasiones o conspiraciones externas. Rara vez hay autocrítica, casi nunca responsabilidad propia. Esta narrativa no busca explicar la realidad, sino exonerar al poder de sus decisiones y de desplazar la culpa hacia otros enemigos externos, convenientemente abstractos. A estas alturas, el recurso a la victimización no resulta predecible, sino francamente insostenible. Los datos desmienten este relato. Venezuela, por ejemplo, ya acumulaba hiperinflación, caída del PBI y colapso productivo antes de las sanciones financieras más duras. Cuba llevaba décadas estancado mucho antes del endurecimiento del embargo. Corea del Norte y la URSS colapsaron sin bloqueos globales equivalentes. El patrón es claro: los desastres preceden a las excusas, no es al revés. Paralelamente, la izquierda suele incurrir en otra maniobra intelectual: apropiarse de logros ajenos y desligarse de sus propias atrocidades. El caso paradigmático es China. Se repite hasta el cansancio que el comunismo sacó a 800 o 900 millones de personas de la pobreza, cuando la evidencia histórica indica exactamente lo contrario. La China auténticamente comunista, la de Mao Zedong, fue responsable del mayor desastre económico y humanitario del siglo XX, con decenas de millones de muertos durante el gran salto adelante y la revolución cultural. El crecimiento chino comienza recién a partir de 1978 con Deng Xiaoping, cuando se abandonan los principios centrales del comunismo, se introduce la propiedad privada, incentivos de mercado, apertura al capital extranjero, zonas económicas especiales y liberación productiva. Es decir, China redujo la pobreza no gracias al comunismo, sino al abandono parcial de este. Llamar comunista a este proceso es una pirueta semántica, diseñada para salvar una ideología que fracasa allí donde se aplica con estado puro. En síntesis, la izquierda combina victimización para justificar sus fracasos y revisionismo histórico para atribuirse éxitos que no le pertenecen, mientras se evade cualquier responsabilidad por sus crímenes y desastres económicos.